vamos a saludar ya de inmediato al doctor Javier Zúñiga, destacado economista, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Lima. Hoy día viene a comentarnos acerca de los precios, ¿no? Cuando las madres, sobre todo de familia, van al mercado, digo van porque yo voy poco, pero realmente, o cuando uno va después de tiempo, se da cuenta de que se sorprende con los precios, ¿no? Las cosas han ido subiendo de precio, algunos dicen qué pasa, por qué. Justamente vamos a analizar el tema de los alimentos y la inflación, ¿no? El tema de los precios promedio que mide el INEGI. ¿Cómo está? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, Glorina? ¿Cómo has estado? Sí, muchas pues gracias uno cuando va al mercado, si no lo hace con cierta frecuencia, se sorprende con los precios, ¿no? Y hay precios que no manejamos, no dependemos de, no hay control de precios, ni mucho menos, ¿no? Bueno, fundamentalmente ocurre eso con el trigo, con el maíz y con los aceites comestibles. Y en el caso de los dos primeros, lo que existe son pronunciamientos en el exterior que van a subir sus precios. Quiera Dios que no ocurra lo mismo. ¿Por qué han subido? ¿Por sequías? ¿Por cambio climático? Fundamentalmente es por un tema de que la demanda es mayor que la oferta de esos determinados bienes, que también sucedió el año pasado. El año pasado el impacto fue mayor, ahora el impacto pareciera que nos afectará solamente algunos meses. Pero en el caso del maíz sube inmediatamente el precio del pollo porque existe una gran proporción de maíz importado para alimentar a los pollos peruanos. Y en el caso del trigo se sube inmediatamente el precio del pan, el precio de los fideos, porque también no tenemos la capacidad de producir trigo para no desarrollar ese tipo de productos. Efectivamente, y el pollo tiene un componente importante en la canasta, ¿no? Bueno, entre la carne, el pescado y el pollo, el que más se consume es el pollo por un tema fundamentalmente de precio y eso determina, barato, ¿no? Sí, claro, es el más barato y eso determina que tenga una proporción importante en la construcción de la inflación a nivel nacional, ¿no? Efectivamente, y entonces, si bien la ONU ha descartado una crisis alimentaria, ¿qué va a ocurrir? ¿Cuál es el escenario? En el caso de la economía peruana es una afectación directa al pollo y a los fideos y al pan. Eso determina que evidentemente la inflación pudiera moverse a niveles un poco mayores del 3.5, tal vez un 4% para el presente año. Sin estas noticias se presuponía que estaríamos alrededor de 3.2, pero con estas noticias tal vez pudiéramos llegar a un nivel de 4, que es menor que el 4,74 del año pasado, pero de todas maneras es una cifra inflacionaria elevada, ¿no? Efectivamente. Y en ese contexto, entonces, ¿qué cree usted que va a hacer el Banco Central de Reserva? Bueno, yo creo que fundamentalmente hará un conjunto de medidas anticíclicas para tratar de que exista mayor cantidad de circulante en el mercado, para tratar de corregir la situación inflacionaria, que repito, estaba bastante estable y presuponíamos un nivel alrededor del rango meta. El rango meta es 1 y 3, como tú bien sabes, y estaremos por encima del rango meta para el presente año, ¿no? ¿Combustibles? ¿Habrá movimiento en cuanto a combustibles? Yo tengo la sensación de que no, porque si bien es cierto, continúan los movimientos en el Medio Oriente, los grandes productores de petróleo, por la crisis europea y de los Estados Unidos, no se produjo un incremento en el precio del barril, ¿no? Como resultado de encontrarse en una situación económica difícil, no han comprado tanta cantidad, ¿no?, de barriles para stock y eso ha determinado que su precio esté, ayer lo dejé en $92 por barril, cuando en algún momento se puso en 144 hacia arriba y 72 hacia abajo. Entonces yo creo que continuando los inconvenientes serios en Siria, el barril se mantendrá en esos niveles, ¿no? Y el año pasado sí, la cifra del barril se elevó, por lo tanto la inflación fue mayor, ¿no? Así es. Bien, pero hay otros precios que siguen subiendo y es el precio del metro cuadrado. Bueno, allí es un tema un poco más profundo que analizar, ¿no? Se ha podido observar que con el boom de la construcción y alcanza niveles del 20%, ¿no? Que fueron los niveles más altos que ha logrado el sector construcción, y por donde vas encuentras
que hay edificios construyéndose, ha determinado que el precio del terreno se haya elevado considerablemente, ¿no? Y eso determina que el precio de los valores de los bienes que se desarrollan encima de ese terreno también hayan crecido de manera considerable. Hace no mucho, a comienzos de año, hablar de $3.500, $4.000 por metro cuadrado en San Isidro era altísimo. Y hoy día ya estás hablando de $5.000 como una cuestión regular, y de oficinas $7.000 el metro cuadrado. Cifras que realmente son muy elevadas. Lo que se observa hoy día en los medios es que ha crecido el crédito hipotecario porque la tasa de interés en dólares ha bajado, puedes encontrar al 7%. No es que estemos o no cerca o dentro de un boom o de una burbuja inmobiliaria, pero sí creo que hay que tener muchísimo cuidado, y en este tema creo que los bancos, que son los grandes otorgadores de los créditos hipotecarios, deben de tener muchísimo cuidado en tasar el bien cercano al valor comercial o a la realidad, y no pensar en algunas alternativas que signifiquen tasar bienes a precios mayores que la realidad. Claro, porque a mayor precio, el precio del bien, más es el préstamo que tengo que otorgar. Esa es la razón por que el banco estaría interesado en elevar el valor del determinado bien inmobiliario. En el caso de que se presentara una burbuja, eso es súper preocupante para la institución bancaria que entregó un crédito hipotecario a precios que no son reales. Y allí, ¿cuál es el accionar del propio Banco Central de Reserva? Porque recuerdo que más de una ocasión el Banco Central ha dicho no hay que pedir una cuota inicial de 20, sino de 30, ¿no? Es un poco producto de un estudio que ellos han hecho. Ellos conocen ciertamente lo que está pasando, ¿no? Ciertamente para frenar un poco los créditos. No solamente para frenar, sino para que la institución bancaria esté mucho más tranquila, ¿no? Al pedir un 30% o un 40% de cuota inicial, eso determina de que el valor del bien en valores comerciales no tenga ningún inconveniente en el pago. Vamos a suponer que esa persona deja de pagar, el banco tiene que salir a vender la propiedad y que pueda encontrar un precio que sea real. Aquí juega un papel preponderante, para mi gusto, el Cuerpo Técnico de Tasaciones del Perú, o el CONATA, el Consejo Nacional de Tasaciones, para que ellos sean los que den la línea de valores. Hoy en día una propiedad por metro cuadrado es similar en Jesús María que en San Isidro, lo cual no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. Por lo tanto, yo creo que el tema que se han disparado los precios va solamente en función del valor del terreno, porque el cemento no ha subido, el fierro no ha subido, los acabados han bajado, ¿no? Porque vienen de la China y vienen de Italia, y por el tema del tipo de cambio han bajado los acabados. Entonces no existe ninguna razón que hace 3 años estábamos en $700 el metro cuadrado y hoy día estemos en 3.000. Increíble. Hacemos una pausa, por favor, porque al retornar quiero que nos dé algunos otros alcances y una mirada interesante como siempre. Volvemos.